Durante miles de años, los campesinos de todos los pueblos y continentes guardaron, cruzaron e intercambiaron sus semillas. No por costumbre ni por romanticismo, sino porque la vida funciona así, o se mezcla o se apaga. Toda semilla, si se siembra solita una y otra vez, se cansa. Necesita cruzarse, respirar otra tierra. Por eso los campesinos siempre intercambiaron sus semillas. Cada milpa es un archivo vivo. Cada cosecha, una conversación entre suelos, lluvias y manos. Pero llegó la agroindustria con su mentalidad de fábrica. Empezaron a cruzar plantas hasta lograr lo que llaman F1, la primera generación de un híbrido. Esa primera tanda sale vigorosa, uniforme y rendidora. Pero si guardas sus semillas y las siembras otra vez, lo que aparece ya no es igual. Surge la memoria genética completa. El maíz recuerda a sus abuelos. El jitomate cambia de color. El frijol recupera su forma. La empresa dice que tu semilla degeneró, pero lo que vuelve es la diversidad que intentaron borrar. Y como pueden repetir el cruce bajo control, te obligan a comprar cada temporada. Eso es lo que venden, dependencia. Después vinieron los transgénicos. Ya no son cruces entre plantas parecidas, sino cirugías genéticas. Les insertan fragmentos de bacterias, insectos, peces o virus para que soporten herbicidas, heladas o plagas. Y luego patentan ese ADN como si fuera suyo. Lo más grave es que muchas de esas variedades fueron diseñadas para contaminar las semillas madre. A veces las vuelve infértiles, a veces borra generaciones enteras de memoria genética. Es una guerra silenciosa, hacer que las semillas campesinas dependan del mismo sistema que las destruye, y esa guerra también se libra en los congresos del mundo. Bayer Monsanto, Syngenta, Corteva y otras corporaciones presionan leyes que criminalizan el intercambio de semillas libres. En Colombia fue la Resolución 970. En México lo intentan cada año. En Kenia y otros países de África ya lo consiguieron. El mismo guión repetido en todos los continentes. Detrás del lenguaje técnico, de seguridad alimentaria, mejoramiento genético y libre comercio, se esconde el objetivo real: privatizar la base de la vida. Las semillas no son recursos genéticos, son seres vivos con memoria. Un campesino mazateco, cuando siembra su maíz, está continuando la historia de los abuelos de sus abuelos. Cada grano es tiempo acumulado, afecto heredado, una continuidad entre mundos. Cultivar para comer, guardar tus semillas, seguir sembrando, aunque el mercado se derrumbe, es hoy un gesto antisistema. Desde nuestra insurgencia contra sus modelos de dependencia, también podemos craquear sus semillas modificadas. Después de varias generaciones, cuando llegas más o menos a la sexta generación de híbridos, la famosa F6, si cruzas esos híbridos entre sí, empiezan a regresar los rasgos de los ancestros más antiguos. Eso es lo que en los foros de autocultivadores llaman backcrossing o BX4 o BX5. Es la manera de rescatar algo parecido a las variedades que la agroindustria borró, usando sus propios híbridos corporativos como punto de partida. Con los transgénicos es más complicado. En teoría, el mismo método podría minimizar la intrusión genética después de muchos retrocruces, pero no sé de nadie que lo haya intentado, aunque deberían, porque todo esto implica muchos ciclos de cultivo con malas cosechas de por medio, es decir, varios años. En un mundo donde los gobiernos administran quién puede vivir y quién puede morir, la agricultura de subsistencia es una forma de desobediencia. Sembrar sin compromiso, sembrar sin permiso, compartir la semilla, rehusarse a morir según los planes del capital. Fin de este choro de un horticultor autodidacta. Pero no tan fin, porque el coraje también es semilla. Y mientras haya tierra, habrá quien la siembre.